Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Y bueno, como ya vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les fascina. Un tema que ha estado en boca de todos desde hace pero mucho tiempo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. La verdad, según las últimas revelaciones, sobre por qué Kerem Bürsin nunca dejaría a Hande Erçel. Prepárense para este vídeo porque vamos a desglosar todo lo que se ha dicho, vamos a analizar las declaraciones, los rumores, las pistas que nos han dado a lo largo del tiempo y vamos a intentar entender, de una vez por todas, qué es lo que realmente está pasando con esta pareja que tanto amamos, que tanto nos ha hecho soñar y que sin duda, ha marcado un antes y un después en el mundo de las series turcas y en nuestros corazones. Así que si eres fan de Love is in the Air, si te encanta la magia que formaron Eda y Serkan, si suspiras con cada escena y si, como yo, te has preguntado qué es lo que realmente piensa Kerem Bürsin, entonces este es el vídeo para ti. Prepárense para un análisis exhaustivo, lleno de detalles y de perspectivas que espero, les ayuden a aclarar un poco más este fascinante enigma. Y antes de que empecemos con todo el chisme y el análisis, no olviden suscribirse al canal. Es fundamental para mí, es la gasolina que impulsa este proyecto, y me ayuda un montón a seguir creciendo, a seguir trayéndoles contenido fresco y actualizado sobre sus artistas favoritos, sobre el mundo de las series turcas, sobre los chismes de Hollywood, sobre los dramas que tanto nos encantan y sobre todo lo que les apasiona. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y por supuesto denle like a este vídeo si les gusta lo que hacemos. Ahora sí, vamos con el tema. Prepárense para sumergirnos en el mundo de Kerem y Hande. El mundo de las series turcas es un universo fascinante, vibrante y lleno de magia. Es un lugar donde el romance, el drama y la intriga se entrelazan para crear historias que nos atrapan y nos hacen soñar. Y dentro de ese universo hay parejas que trascienden la pantalla y se convierten en leyendas. Parejas que no solo nos enamoran con sus personajes, sino que también nos hacen creer en el amor verdadero, en la conexión especial que existe entre dos personas. Eda y Serkan, interpretados magistralmente por Hande Erçel y Kerem Bürsin en Love is in the Air, son, sin duda, una de esas parejas legendarias. La química que irradiaban en la pantalla era tan palpable, tan intensa, tan auténtica que trascendió la ficción. Era algo más que una actuación, era una conexión, una complicidad, una atracción que se sentía en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra. Los fans, completamente enamorados de su historia, de sus personajes y de la manera en que se complementaban, empezaron a soñar con que ese amor, esa magia, fuera real. Y, para sorpresa de muchos, lo fue. La noticia de que Kerem Bürsin y Hande Erçel estaban saliendo, de que su amor en la ficción había florecido en la vida real, fue recibida con entusiasmo y alegría por sus seguidores. Fue como si el cuento de hadas de Eda y Serkan continuara, pero esta vez con ellos como protagonistas. La pareja se convirtió en un fenómeno mediático, en la pareja del momento, en un símbolo de romance y de amor verdadero. Kerem Bürsin y Hande Erçel comenzaron una relación que mantuvo a sus fans en vilo, en un estado de constante expectación y emoción. Cada publicación en redes sociales, cada foto juntos, cada declaración, todo apuntaba a que el amor que se vivía en la serie, también se vivía en la vida real, con todas las complejidades, alegrías y desafíos que implica una relación. Fueron sin duda una de las parejas más mediáticas y queridas del momento, y su historia, como la de Eda y Serkan, inspiró a muchos a creer en el amor y en las segundas oportunidades. Pero como en toda historia de amor, incluso las más perfectas, hubo altibajos. La vida real, a diferencia de las series, no está escrita con un guión. Hubo momentos de felicidad y momentos de incertidumbre. Rumores de ruptura, momentos de distancia, especulaciones sobre su futuro, la prensa y las redes sociales, siempre ávidas de noticias, no paraban de hablar sobre ellos, de analizar cada detalle, de buscar pistas sobre el estado de su relación. Y aunque la pareja siempre intentó mantener su privacidad y proteger su vida personal, era inevitable que la atención mediática los persiguiera, los acechara, los pusiera bajo la lupa. Y aquí es donde entra el tema principal de este vídeo, el corazón de nuestro análisis, porque según las últimas revelaciones, Kerem Bürsin nunca dejaría a Hande Erçel. ¿Qué es lo que hace que esta relación sea tan especial, tan valiosa y tan resistente a los embates del tiempo y de la fama? Para responder a esta pregunta, tenemos que analizar varias cosas. En
Primer lugar, las declaraciones y las pistas que han dado tanto Kerem como Hande a lo largo del tiempo. En segundo lugar, la información que se ha filtrado a través de fuentes cercanas a ellos, esas voces que, aunque con cautela, nos ofrecen una perspectiva más íntima y reveladora. Y por último, la opinión de los expertos en la farándula, esos analistas que con su experiencia y su ojo crítico, nos ayudan a contextualizar la situación y a comprender mejor la dinámica de esta relación. Empecemos con las declaraciones, con las palabras que Kerem y Hande han pronunciado a lo largo de los años. Las palabras, en este caso, son un reflejo de sus sentimientos, de su afecto y de su respeto mutuo. Tanto Kerem como Hande en sus entrevistas, en sus publicaciones en redes sociales, en cada interacción con el público, siempre han hablado con mucho cariño y respeto el uno del otro. Han reconocido la importancia que el otro tiene en sus vidas, tanto personal como profesionalmente. Han elogiado su talento, su personalidad, su forma de ser, su manera de enfrentar la vida y los desafíos. Han demostrado a lo largo del tiempo un profundo afecto mutuo, un vínculo que va más allá de la simple amistad o compañerismo. Kerem, en particular, ha sido muy abierto a la hora de hablar sobre Hande. Ha compartido con el mundo su admiración y su cariño. Ha dicho que es una persona muy especial, que tiene una gran energía, que es muy talentosa, que es una gran actriz, que es una persona muy divertida y que lo hace reír mucho. Ha destacado su profesionalismo, su dedicación y su compromiso con su trabajo. Ha hablado sobre su capacidad para inspirar a otros, sobre su bondad y su generosidad. Y sobre todo ha mostrado un gran respeto por ella. Siempre ha defendido su privacidad y ha intentado protegerla de la excesiva exposición mediática, un gesto que demuestra su preocupación y su cuidado por su bienestar. Hande, por su parte, también ha expresado su admiración y cariño por Kerem, con palabras que reflejan la profundidad de sus sentimientos. Ha dicho que es una persona muy inteligente, muy divertida, muy cariñosa, con un gran corazón y que siempre la apoya. Ha destacado su profesionalismo, su dedicación, su pasión por su trabajo y su forma de ser, que la cautivó desde el principio. Ha reconocido que su relación con Kerem ha sido muy importante para ella, tanto personal como profesionalmente. Ha expresado su gratitud por su apoyo, por su comprensión y por su capacidad para hacerla reír. Pero, ¿qué hay detrás de estas declaraciones? ¿Qué es lo que realmente subyace en estas palabras de afecto y admiración? ¿Por qué Kerem, según las últimas revelaciones, nunca dejaría a Hande? La respuesta, según los expertos, podría estar en varios factores que se entrelazan para crear un vínculo muy fuerte, muy especial y muy difícil de romper. En primer lugar, en el fuerte vínculo emocional que existe entre ellos. Han pasado mucho tiempo juntos, han compartido muchas experiencias, tanto en el set de filmación como en su vida personal. Han vivido momentos muy importantes, momentos de alegría y momentos de desafío. Se conocen muy bien, se entienden a la perfección, se complementan y se apoyan mutuamente, como si fueran dos piezas de un mismo rompecabezas. Han construido una relación basada en el cariño, en el respeto, en la confianza, en la admiración mutua y en un profundo afecto, un afecto que trasciende las palabras y se siente en cada mirada, en cada gesto, en cada sonrisa. En segundo lugar, en la gran admiración que sienten el uno por el otro, una admiración que va más allá del aspecto físico o profesional. Se admiran como personas, con sus virtudes y sus defectos, con sus fortalezas y sus debilidades. Se admiran como profesionales, valorando su talento, su dedicación y su pasión por su trabajo. Se respetan mutuamente, valoran su relación y la cuidan como un tesoro, protegiéndola de las influencias externas y de las presiones de la fama. Esto crea un vínculo muy fuerte, una conexión que es difícil de romper, una base sólida sobre la cual construir una relación duradera. En tercer lugar, en el gran apoyo que se brindan mutuamente. Se apoyan en sus proyectos profesionales, en sus decisiones personales, en sus momentos de dificultad, en sus desafíos y en sus logros. Se animan y se motivan mutuamente, impulsándose a crecer y a alcanzar sus metas. Se convierten en sus mayores aliados, en sus confidentes, en sus compañeros de viaje. Esto les permite crecer y desarrollarse juntos, tanto personal como profesionalmente, y fortalece su relación, creando un vínculo que es resistente a las adversidades y que se alimenta de la complicidad y del amor. En cuarto lugar, en el gran respeto que se tienen mutuamente. Respetan su privacidad, sus decisiones, sus opiniones y sus necesidades. No intentan cambiar al otro, sino que lo aceptan tal como es, con sus luces y sus sombras, con sus virtudes y sus defectos. Se aceptan, se entienden y se aman incondicionalmente.
Esto es fundamental para que una relación funcione y se mantenga en el tiempo, porque el respeto es el cimiento sobre el cual se construye la confianza, la comunicación y la conexión emocional. Pero además de las declaraciones y de la opinión de los expertos, también hay que tener en cuenta la información que se ha filtrado a través de fuentes cercanas a ellos. Es importante recordar que esta información debe tomarse con cautela, ya que no siempre es verificable, pero a veces puede ser muy reveladora y nos permite vislumbrar un poco más allá de lo que se muestra públicamente. Según estas fuentes, Kerem y Hande siguen teniendo una relación muy cercana, a pesar de los rumores de ruptura y de las distancias que puedan existir entre ellos, ya sea por compromisos laborales o por la necesidad de mantener su privacidad. Se hablan con frecuencia, se ven cada vez que pueden, y se preocupan mucho el uno por el otro. La conexión entre ellos parece ser mucho más profunda de lo que se muestra en las redes sociales o en los medios de comunicación. También, según estas fuentes, Kerem estaría muy interesado en que Hande sea feliz, y haría todo lo posible por apoyarla en sus proyectos y en sus decisiones. La protegería de la exposición mediática, tratando de mantenerla alejada de las críticas y de los chismes. La animaría a seguir creciendo como actriz y como persona, celebrando cada uno de sus logros y ofreciéndole su apoyo incondicional. Y por último, según estas fuentes, Hande también estaría muy enamorada de Kerem, y lo consideraría una persona muy importante en su vida, una figura fundamental en su desarrollo personal y profesional. Lo respetaría, lo admiraría, lo apoyaría en todo lo que hace, y estaría siempre presente para él, tanto en los buenos momentos como en los momentos difíciles. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Por qué Kerem Bürsin, según las últimas revelaciones, nunca dejaría a Hande Erçel? La conclusión es que a pesar de los rumores, de las especulaciones y de las presiones del mundo exterior, Kerem y Hande tienen una relación muy especial, una relación basada en el cariño, el respeto, la confianza, la admiración y el afecto. Se admiran, se apoyan, se protegen y se preocupan mucho el uno por el otro. Han construido un vínculo muy fuerte, un vínculo que es difícil de romper porque está hecho de amor genuino, de complicidad y de respeto mutuo. Es probable que a pesar de las dificultades que puedan surgir en el camino, Kerem y Hande siempre estarán unidos por un sentimiento muy profundo, un sentimiento que va más allá de la amistad y que podría, quizás, ser el amor verdadero, el amor que perdura y que se fortalece con el paso del tiempo. Un amor que, como Eda y Serkan, nos inspira a creer en la magia, en la conexión y en las segundas oportunidades. Y quiero ser muy claro, no soy adivino, no tengo una bola de cristal, y no puedo asegurar al 100% qué es lo que pasará en el futuro. Lo que sí puedo decir es que basándome en todo lo que hemos analizado en este vídeo, es muy probable que Kerem y Hande siempre se mantengan unidos, de una forma u otra, porque la base de su relación es sólida, porque se quieren y porque el amor, a veces, es más fuerte que cualquier obstáculo. Así que, resumiendo los puntos principales del vídeo. Primero, hemos analizado las declaraciones de Kerem Bürsin y Hande Erçel, donde demuestran mucho cariño, respeto y admiración mutua, revelando la profunda conexión que existe entre ellos. Segundo, hemos explorado las opiniones de los expertos, que apuntan a un vínculo emocional muy fuerte basado en la admiración, el apoyo, el respeto y la complicidad, lo cual fortalece su relación. Tercero, hemos revisado la información filtrada por fuentes cercanas, que sugiere una relación muy cercana, un gran apoyo mutuo y una preocupación constante por el bienestar del otro, demostrando la profundidad de su vínculo. Y finalmente hemos concluido que a pesar de los rumores y especulaciones, Kerem y Hande probablemente mantendrán un vínculo especial, basado en el amor, la amistad, el respeto y la admiración mutua, que les permitirá superar cualquier desafío. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Sé que el tema de Kerem y Hande es algo que a todos nos apasiona, y espero haberles brindado una visión clara y completa sobre el asunto, con información detallada y un análisis profundo. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Realmente valoro mucho su tiempo, su atención y su interés en este tema. Me encanta que estén aquí, compartiendo conmigo esta pasión por las series turcas, por el mundo del entretenimiento, por las historias de amor que nos hacen soñar y por los misterios que envuelven a nuestras celebridades favoritas. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande están destinados a estar juntos para siempre? ¿Qué es lo que más les gusta de esta pareja? ¿Qué creen que para el futuro para ellos? Déjenmelo saber en los comentarios.
Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, y me encanta debatir sobre estos temas con ustedes. Así que no se queden callados. Comenten, opinen y compartan sus ideas. Quiero saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Ande y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden, su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad y para que podamos seguir compartiendo nuestra pasión por las series turcas y por todo lo que nos emociona. Así que denle me gusta, compartan el vídeo, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más chismes y más contenido sobre sus estrellas favoritas. Un abrazo gigante para todos y hasta la próxima. Chao, chao. Y no dejen de soñar.